Triángulos. El triángulo es un polígono de 3 lados. Los puntos donde se cortan se llaman vértices. Un triángulo se representa por la figura que vemos en pantalla. Los elementos que componen el triángulo son los lados, los ángulos y los vértices. Además tenemos la altura, la mediana y la base. Estos son los elementos que componen el triángulo. Se llaman lados a cada uno de los segmentos que forman el triángulo. Este triángulo, por ejemplo, contiene los lados AB, BC y CA. El lado sobre el que reposa el triángulo se llama base. El lado BC es la base de este triángulo. Cada dos lados contiguos de un triángulo forman un ángulo. Todo triángulo tiene 3 ángulos. Por ejemplo, el ángulo 1, que es el ángulo BAC, el ángulo 2, que vemos en pantalla, es el ángulo BCA, y el ángulo 3, que vemos en pantalla, es el ángulo ABC. La suma de los 3 ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Los vértices son cada uno de los puntos de unión de 2 lados adyacentes de un triángulo. Miren los vértices que están representados en la figura. La altura es el segmento perpendicular trazado desde uno de los vértices al lado opuesto o a su prolongación. El triángulo tiene 3 alturas. Las 3 alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro. La mediana es el segmento trazado desde uno de los vértices al punto medio del lado opuesto. El triángulo tiene 3 medianas. Las 3 medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados. Por ejemplo, equilátero es un triángulo que tiene los 3 lados iguales. El isósceles es un triángulo que tiene 2 lados iguales y otro desigual. El escaleno es un triángulo que tiene los 3 lados desiguales. Además, sabemos que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Esto es, por ejemplo, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos. Por ejemplo, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El acutángulo tiene los 3 ángulos agudos y el obtusángulo tiene por lo menos un ángulo obtuso. Las propiedades de los triángulos incluyen que la suma de los 3 ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Por ejemplo, el ángulo externo A mide 107 grados. ¿Por qué? Según esta propiedad, A más 118 más 135 es igual a 360 grados. Si usted despeja para el ángulo A, va a observar que el ángulo A mide 107 grados. Sabemos además que en todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, el ángulo C es la suma del ángulo A y del ángulo B, que son sus 2 ángulos interiores no adyacentes. Para todo triángulo, un lado cualquiera mide menos que la suma de los otros 2. Por ejemplo,
En el caso de un triángulo ABC, como en la figura, se tiene que C, la medida del lado C, es menor que la suma de la medida del lado A y el lado B. Por otro lado, la medida del lado A es menor que la suma de la medida del lado B más el lado C. Y de igual forma, la medida del lado B es menor que la medida del lado A más el lado C.